Hola, vamos a continuar los ensinos que tenemos que comprender. Esta parte va a decir sobre crecimiento en epístolas. Como se habló en el final del video anterior, se observan otros ejemplos de crecimiento integral de la iglesia en las epístolas paulinas. El concepto de la iglesia es como un edificio. Bueno, primero Corintios 3, 9 a 11, tenemos por qué nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo, como perito, arquitecto, puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, cuál es Jesucristo. Nuestro fundamento para trabajar con lo evangelismo tenga que ser Jesucristo. No se puede hacer cualquier otro fundamento que no sea Jesucristo. Por lo tanto, su evangelio debe ser respetado y seguido como tenga que ser. En Efesios 2, 21 a 22, en el todo el edificio bien ordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio también podemos comprender como cada persona. Somos un grupo de personas y cada persona es un edificio creciendo para ser un templo santo, como dijo el versículo, el templo del Espíritu Santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es algo espiritual que estamos hablando, de la iglesia como una familia que crece, espíritu de hijos. Esto tenemos que comprender. Romanos 8, 14 a 15, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por cual clamamos Abba Padre. Todos que son guiados por el Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, dirigida por el Espíritu Santo, es esto, que vengamos a tener muchas personas en el reino de Dios. Pedro también utiliza formas similares, debe construirse como piedras vivas para formar hogar espiritual. El 1 Pedro 2, 4 y 5, acercándonos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, que el Señor nos capacite para entender qué edificio estamos construyendo. La idea de colaborador de Dios en 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo se habla colaboradores? Con la palabra co, laborador, trabajo, trabajadores. Nos trabajamos juntos con Dios. Somos esta la idea de la palabra, que trabajamos junto con Dios. Co-trabajar, colaboradores, labor, trabajo. Es esto que quiere decir esto versículo. Se refiere a una agricultura o edificio.
que son las figuras del lenguaje. En la segunda carta de Pablo, en el capítulo 5, trata de la obra de la reconciliación de Dios. Y esta tarea está implícita en la obra del creyente y colaborador. En 2 Corintios 6, de 1 a 3, dice: así pues, nosotros como colaboradores, entendamos que hablé a poco suyos, o sea, exhortamos también a que nos recibáis en vano de la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de la salvación te he socorrido. Ahora es tiempo aceptable, la hora es el día de salvación. Nos damos a nadie ninguna ocasión de tropezo para que nuestro misterio no sea desacreditado. El colaborador de Dios tiene un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad. ¿Te recuerdas que trabajamos junto con Dios? Esto es muy serio. Es una persona a la que Dios lo llamó y lo convirtió en un pequeño compañero, confiando en él para supervisar su obra, de aquellos que esperan responsabilidades responsablemente. Esto es muy serio ser uno colaborador de Dios. No podremos hablar de nosotros, sino del Dios, de Jesucristo. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea al lado fiel. Y los ejemplos de una misión que proporciona los crecimientos. Se observa en primer lugar el ministerio de Jesucristo, la convocación de los discípulos. Los discípulos van a hacer o trabajo para que el reino de Dios venga a crecer. Andando por junto del mar, vio Simón, hermano, y acá tenemos Jesús llamando a todos los discípulos para que, dejando sus padres, siguieron a Cristo, así formaron una comunidad de discípulos, entrena, los envía a la práctica. Marcos 3, 14, 15, designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, que tuvieron autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. La autoridad que Dios deposita en nosotros depende de una vida de santidad, de consagración, para que Dios pueda poner en nosotros su poder. Entonces tenemos autoridad en su nombre, en su persona. Después de entrenar a Jesús resucitado, los envía a los confines de la tierra con una misión bien definida. Acá hice un trabajo que el texto de Mateo 28, de 18 a 20. En los versículos 18, Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es una buena traducción, toda potestad, porque la palabra que está dija en el texto original es toda la autoridad. El texto griego de panta, la exousia, la palabra griega que está acá. Panta, exousia, toda autoridad, no poder, no poder. No es algo así, es algo que se llama autoridad. La autoridad contiene el poder, pero que poder no es necesario que tenga
la autoridad. Es muy serio, es un sustantivo nominativo, y no es lo sujeto de la frase, pero uno predicativo de sujeto. Es decir, que el sujeto es Jesucristo mismo, y él mismo es la autoridad. Por lo tanto, es necesario que dejó en consecuencia del verbo didomir, lo verbo didomir, la palabra, lo verbo que quiere decir que se le da, la palabra, lo verbo dar, tiene toda la autoridad sobre los cosmos, que decir que fue dada a Jesucristo toda la autoridad. Esta autoridad venga porque cumplió toda su misión en tierra, y ahora entonces empieza a la iglesia diciendo a sus discípulos cómo debe hacer cada punto de la iglesia. El derecho de enviar, tenga libertad para hacer lo que le agrada. Jesús recibió del Padre toda autoridad por su obediencia. Es algo muy interesante esto para una investigación mayor. Los textos que dijo 28 de 19 a 20, por lo tanto, ide y haced de discípulos de todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles a guardar. Bien, usted no lo conoce este versículo. Por lo tanto, ide. El verbo periotentes, ese verbo griego, está en participio aoristo plural. Y la mejor traducción del verbo es yendo. No, ide, no es imperativo, sino uno participio. Los pecadores nunca vendrán a nosotros, así somos nosotros que debemos ir a ellos. Sí, no como una orden, más sí algo que hacemos 24 horas por día. No sé si me comprende, porque hacer discípulos, la palabra mateteosate, griego, es instrucción, entrenamiento del discipulado, cómo hacer un discípulo. Esto que quiere decir esto, y esto significado de evangelismo en el sentido más profundo del término. No solo pasando temporadas de evangelización. Nuestro trabajo constante es hacer seguidores de Jesucristo. Esto es una orden. Este verbo está en imperativo, y tenemos que ir transformándolos en verdaderos discípulos. Esto, la otra palabra griega que tenga, y es la palabra etni, que es la forma acusativa de etnos, significa personas, razas, y no el sentido de naciones, el sentido de las personas, y no los sentidos geográficos. Por tanto, debemos ir a las personas de un país, y no a un país en el sentido geográfico. Es algo que es enfocado en las personas, como enseñan los apóstoles, Atos 2, 38 a 47, mostrando el camino equivocado también, de Lucas 24, 45, 47, llevando a la gente al arrepentimiento. ¿Cuál es su participación? ¿En qué usted anda participando? Bautizándolo, bautizantes. También en la idea del verbo, cómo tenemos que hacer, lo bautizándolos. Esto es la idea, por lo tanto es una ordenanza de Jesucristo. Simboliza la muerte del pecado, y con la base en la resurrección de Jesucristo. No es el fin del creyente, sino su principio, el nuevo nacimiento, y así por delante. Bien,
ensinándoles el didascontes, enseñando